Marco curricular común en el aula. Capítulo 1. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Nos encontramos en la capital del estado de Veracruz, en una casa icónica donde vivió el maestro Enrique C. Rebsamen. Y pues hay una parte que cuenta en sus memorias, en donde sale hacia la escuela a caballo de esta casa. Y en ese simbolismo, pues escogimos esta locación pues para comenzar nuestra serie de videos. El día de hoy tenemos como invitado, un invitado muy especial, un maestro normalista, creador de instituciones educativas. Aparte de ser un excelente catedrático, es un ser humano ocupado y preocupado por el magisterio. Bienvenido, doctor Atanasio. Gracias, doctor Aguirre. Me da mucho gusto estar nuevamente en Cobaep. Bienvenido a su casa del Cobaep. Planteamientos para mí centrados en esto de lo que se está denominando como nueva escuela mexicana están en la Ley General de Educación, que ya mencioné, de septiembre de 2019, está en la propuesta curricular del año pasado, documento de trabajo, pero que se dio para todos los niveles educativos, de 0 a 23 años, es decir, desde educación inicial hasta educación superior. Y ahí se está planteando en tres términos: escuela, comunidad y territorio, ¿no? No para que nos volvamos simplemente comunitarios, sino para tener una práctica que no se disocie de la realidad económica, social, donde se encuentra la escuela y de su territorio, ¿no? Para ser más precisos, diría yo, la educación que se sale de las cuatro paredes del aula, que el maestro no va limitado al texto, a dictar o a exponer y luego evaluar lo que el maestro dice, sino a juntos con los alumnos, que son los actores que conocen su ámbito, ¿sí? A partir de eso construirlo. Y yo creo que ahí concurren los planteamientos educativos más recientes que yo encuentro de la ciencia, tanto biológica como natural, física, química, que tiene otro sentido y no el sentido modernista de causa y efecto. Es una educación que se sale de esa alineación para hacer una educación de interacción, de aportación individual y colectiva, y que adopta la preocupación por el presente, pero sobre todo para el futuro. ¿Qué ve usted en un futuro inmediato de la repercusión de este nuevo currículum aplicado en el aula? ¿Qué va a cambiar con lo que hay ahora en México? ¿Se busca una transformación? Sí, pero ¿hacia dónde? Por ejemplo, en la física hablan de la física cuántica, y la física cuántica rompe precisamente esa linealidad, esa direccionalidad, esa actitud impositiva del conocimiento, para llevarnos a la acción constructiva del conocimiento. Entonces, eso es lo que está, desde mi punto de vista, ocurriendo, y que cuando los maestros lo reflexionan, están mostrando muchísimo interés. Entonces yo me encuentro una coincidencia del pasado histórico con los planteamientos científicos actuales que nos llevan a romper el proceso educativo lineal, ¿no? Porque pedagogos sobresalientes que lo han planteado así,
desde Pestalozzi, diría yo, ¿no? Hasta lo más reciente que podríamos decir, representado por Paulo Freire. Ellos plantean otra educación. Entonces, esa relación así dicha tan sustantivamente, es lo que se tiene que transformar. ¿Cómo? Pues primero que la naturaleza no es disciplinaria, y entonces integramos el conocimiento, y esa es no la interdisciplinaridad, no la transversalidad, es subsumir mi especialidad con todas las demás, y entonces eso es ir modificando mi manera de pensar. Y si lo trasladamos a los alumnos, entonces los alumnos les descargamos esa obligación de que ahorita estamos en matemáticas y tú no me revuelvas ahorita con historia, ¿no? Cuando venga tu maestro de historia vas a pensar la historia, ahorita piensa conmigo matemáticas. ¿Qué mensaje nos dejaría a los docentes para lograr implementar en el aula esta idea de transformación que representa la nueva escuela mexicana? Mi mensaje sería: no dejemos esa ruta ahora. Creo que por unos años más, no obstante que haya cambio político en el país, por unos años más puede prevalecer esa libertad de escolar, personal y de relación maestro-alumno, de seguir construyendo, reconstruyendo nuestro pasado, nuestro presente, y ver hacia el futuro. Pues agradecemos en nombre de toda la comunidad del Colegio de Bachilleres siempre su constante y además desinteresada colaboración, pues para que reflexionemos, analicemos y sobre todo se ponga en marcha la nueva escuela mexicana en el Colegio de Bachilleres. Pues muchísimas gracias, doctor, la verdad es un honor, y pues continuamos con nuestro programa. Contamos con la presencia de uno de nuestros expertos, el doctor Ernesto Treviño. Doctor, bienvenido. Gracias. A esta charla. La primera pregunta que voy a hacerle es: ¿qué es la escuela neoliberal? Es una pregunta interesante. Lo primero que habría que hacer es ponernos de acuerdo en qué es el neoliberalismo, ¿no? Y ahí tenemos un pequeño problema, porque el neoliberalismo pues ha tenido como distintas definiciones, pero además distintos momentos históricos. Entonces, si me permites decirte, el programa neoliberal originalmente pues era una teoría política y una teoría económica que después con los años ha cambiado y ha impactado distintos aspectos de la vida pública, y cuando llega la educación, aquello que se llama como educación neoliberal o escuela neoliberal parece ser ese tipo de educación que exalta mucho la calidad, la medición, la evaluación. También parece ser un tipo de escuela que tiende a achicar la presencia del Estado y a maximizar o hacer más visible las relaciones mercantiles, o por ejemplo, pues digamos acento en los valores individuales por encima de la comunidad. En Inglaterra o en Estados Unidos la presencia del neoliberalismo en la educación ha sido muy marcado. También es el caso de Chile, por ejemplo, o Argentina en ciertos momentos históricos. En otros países no ha sido tan evidente, ¿no? Ha sido como que más sutil o distante esta llegada o presencia del neoliberalismo en la educación, ¿no? Probablemente el lugar donde más evidente se ha notado digamos, la huella del neoliberalismo en países como México es en la evaluación, las evaluaciones estandarizadas. Por ahí hay quienes sostienen que PISA, la prueba PISA internacional de comparación de aprendizajes, es probablemente el primer producto de un tipo de educación neoliberal que se aplicó en muchísimos países, incluido el nuestro. Y otro sesgo que podría ser neoliberal es el pago por incentivos, que en el caso de la educación es muy evidente. Hay varios académicos que sostienen que esa es la expresión, digamos, del neoliberalismo en la educación. Probablemente el currículum por competencias, ese que experimentamos en los últimos 10 años, fue de los más polémicos que tuvimos, porque decían que no solo la noción de competencia, sino lo que estaba alrededor de esta idea, ¿no?, de preparar para el mundo del trabajo, era, digamos, la máxima expresión del neoliberalismo llevado al orden curricular. Hay todo un debate en torno a eso, por supuesto.
¿Hay mucho individualismo en esta escuela, en este tipo de escuelas? Tiende a haberlo, sí. Aunque quiero decirle aquí, doctor, que no se ve igual en todas las escuelas, ¿no? Por ejemplo, si miramos en México, las relaciones entre profesores, entre estudiantes y profesores tienden todavía a ser cordiales, no están tan mediadas por el peso del reconocimiento o las calificaciones. Pero en otros países, por ejemplo, pensemos en Chile, ¿no? O incluso en Brasil, durante un periodo histórico muy fuerte, esa competencia entre universidades, entre estudiantes, pues que hizo implosión, ¿no? Las movilizaciones en países como Chile, que es el caso donde el neoliberalismo se aplicó de manera más tajante, son el resultado de décadas de vivir en esa lógica competitiva entre estudiantes, entre escuelas, incluso entre familias, ¿no? Por obtener el acceso a los mejores puntajes y a las mejores becas. Me regreso a México para decir que no creo que estemos necesariamente en esa lógica, pero mientras tengamos, por ejemplo, sistemas de incentivos, sistemas de reconocimiento en cualquiera de sus modalidades, no va a desaparecer del todo, ¿no? Porque no está incorporado, por ejemplo, a los salarios, sino que es algo por lo que las personas tienen que seguir luchando. En México, a partir de que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, se plantea un cambio en la educación que se le ha denominado la nueva escuela mexicana. Este cambio que se da en nuestro país, ¿se ha dado en otros países en Latinoamérica? Es interesante. Cada país, a su manera, en América Latina, ha vivido un cambio de régimen político que ha tenido consecuencias educativas. No sé si podría yo usar la nueva escuela mexicana como referencia para pensar, por ejemplo, el cambio que está viviendo Argentina, ¿no? Tanto durante el régimen de Kirchner como en este momento con el de Fernández, ¿no? O para explicar el cambio que se está intentando impulsar en Colombia o en Chile. Bueno, así como en México, en otros países, en algún punto se dijo, no podemos seguir por esa ruta, ¿no? ¿Y cuáles son los paralelismos más importantes? En primer lugar, descentrar la importancia que tiene la evaluación, la estandarización de los aprendizajes. Exaltar la importancia de las relaciones individuales y colectivas. No solamente es el individuo, pero tampoco es que el colectivo se coma al individuo, sino pensar siempre en esas mediaciones, recuperar la importancia del entorno social, cultural, lingüístico, ¿no? Durante un tiempo hubo esta idea de que el inglés era el idioma de la globalización y todos íbamos para allá. Hoy en día no se ha desechado que el inglés es importante, pero se ha equiparado mucho, y eso es muy importante, la idea de recuperar las lenguas originarias y que tengan una presencia en el currículum. También mejorar las condiciones de educabilidad. Eso es probablemente el mayor reto que enfrentamos en México, porque la pandemia nos puso en muchos problemas, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible que los chicos y las chicas lleguen a las escuelas, permanezcan ahí, aprendan y salgan exitosamente, ¿no? Pasar de la lógica de solo tener alumnos, meterlos, incrementar la matrícula a una lógica de que lleguen, se queden, aprendan y salgan, es una lógica muy diferente. Es un cambio de paradigma, ¿no? Es pasar de los indicadores a pensar la escuela como un lugar de convivencia y formación. La última pregunta, doctor, sería, ¿qué podríamos anexar y decirles a nuestros compañeros maestros del Colegio de Bachilleres sobre este tema tan importante que estamos tratando en su charla? A lo mejor el mensaje es, ustedes tienen en sus manos a jóvenes, hombres y mujeres que están en una de las etapas más interesantes, más intensas y más complejas de la vida. Y les tocó vivir en un momento en el tiempo donde, en un periodo histórico donde todos esos elementos los están ocupando de manera permanente 24 horas. No importa que vivan en la ciudad o que vivan en una comunidad alejada de los centros urbanos. El neoliberalismo tiene esta virtud de llegar con un discurso seductor y sutil a través de los celulares, de la moda, a través de las series de televisión que vemos en los distintos canales de streaming o en YouTube. Circulan valores, por ejemplo, las formas de relacionarse entre las personas. Esa parte a veces es muy poco discutida de manera seria, nos quejamos de eso todo el tiempo. Entonces, ahí el mensaje sería siempre estar atentos a esos mensajes seductores que el neoliberalismo nos hace llegar, no solamente a través del discurso de la competitividad, sino a través de todo un discurso acerca de la persona, de quiénes somos o deberíamos ser según quién. Le agradecemos su aportación a esta serie de videos. Y pues seguimos en este primer video. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Maestra Rosario, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto. Gracias por compartir sus conocimientos. ¿Qué diría usted que son los principales retos que tenemos los docentes en el desarrollo de nuestra profesionalización? Pues
Me parece que uno de los principales es la resignificación justamente de todos aquellos términos, conceptos que implican o nos implican en nuestro quehacer educativo, ¿no? Por ejemplo, uno de estos puede ser incluso la forma en la cual llevamos a cabo nuestro desarrollo profesional como docentes. Si bien nosotros como profesores en las reformas que hemos vivido, incluso el término de reforma tendríamos que irlo resignificando y comprendiendo que al final del día la reforma es permanente, la reforma es en las aulas y tiene al centro siempre la comunidad, ¿no? Un segundo elemento también son las formas en las cuales hemos concebido nuestro propio desarrollo profesional. Es decir, los profesores pensamos que nosotros participamos en un desarrollo profesional porque nos inscribimos en algún curso de formación, porque nos inscribimos en algún posgrado, porque nos inscribimos en algún curso de especialización. Si esto bien abona a los procesos de desarrollo profesional, habría que pensar en el desarrollo profesional de forma situada. Es decir, reconocer que nuestros espacios de centro de trabajo, de aula, inicia este desarrollo, porque nuestro desarrollo profesional responde a las necesidades de nuestros estudiantes y de nuestras instituciones y sobre todo de nuestras comunidades. El pensar a tener esta lógica inversa nos lleva justamente a visibilizar todas aquellas problemáticas que vivimos en las aulas y que pueden ser comunes con otros colegas que estamos en la institución, y en función de ello decimos, bueno, sí, existe esto. Desde el momento en que nosotros estamos problematizando la realidad, empezamos un proceso, ¿no? Un proceso de interés. Así inicia finalmente la motivación para profesionalizarnos. Es decir, ok, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo le podemos hacer? Si bien tenemos infinidad de ofertas de formación, sobre todo en educación media superior, tenemos muchas ofertas de cursos, talleres, etcétera. Estos tienen que responder, o nosotros más bien, tenemos que buscar aquellos, inscribirnos en aquellos donde realmente podamos dar respuesta a una situación o a una problemática que estamos viviendo en nuestra institución. ¿Usted diría, maestra, que el quehacer docente cambia con la nueva escuela mexicana? Así debe ser, por supuesto. Desde el momento en que la nueva escuela mexicana plantea un programa de 0 a 23 años, no solamente tiene que ver con una articulación entre niveles. Si nosotros hacemos este reconocimiento histórico de los planteamientos de los programas de estudio a través de las diferentes reformas, nos podemos dar cuenta que este sentido de articulación desde 1993, cuando se firma justamente el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, en este acuerdo, si bien está enfocado a educación básica, educación media superior se seguía viendo completamente desarticulado. Como usted sabe, doctor, y los profesores de COBAEP que nos están seguramente viendo y escuchando, como todos ustedes saben, cada programa de estudios, y ya lo dijo mi antecesor, el doctor Treviño Ronzón, cada programa de alguna manera responde a necesidades y un proyecto y modelo de nación. Si nuestro proyecto y modelo de nación es completamente distinto, nuestras prácticas y nuestros programas tienen que ser distintos. Pero para que exista una transformación, nosotros mismos como profesores tenemos justamente primero que hacer toda esta resignificación y empezar no solamente a explorar, sino a darle vida a todos estos planteamientos. Es completamente un cambio de chip, donde estamos pasando a lo mejor de algo mucho más cuantitativo a poder mirar y acariciar y dar respuesta a lo cualitativo. Es decir, si estamos viendo o intentamos ver al otro como lo que es un ser humano, ¿no? Donde tenemos que coexistir y cohabitar entre todos. Es más bien pensar, más que en una asignatura, más que en un campo, es pensar junto con los otros cómo vamos a transversalizar en nuestras aulas, en el mucho o poco tiempo que esté designado nuestro quehacer, cómo vamos a concretar el plan y programa de estudios, pero más que el plan y programa, cómo vamos a concretar esta visión. Y me parece que un ejercicio muy interesante que se está haciendo y que se está reconociendo es justamente el codiseño. He escuchado muchos colegas, profesores que dicen, bueno, es que es lo mismo que ya hacíamos, tomábamos el contexto, pero ya elevarlo y ya ponerlo en un plan de estudios tal cual, pues bueno, implica
Hay un cambio paradigmático, implica otra situación de compromiso también. Si bien ya lo venimos haciendo, ahora pongámonos de acuerdo para hacerlo, pongámonos de acuerdo para poner los elementos básicos. Vamos a ponernos de acuerdo desde nuestras disciplinas, ¿cómo vamos a lograr esto? Entonces, me parece que la nueva escuela mexicana, con estos ejercicios de codiseño, con visibilizar los ejes, con generar un marco curricular común que si bien tiene que responder a diferentes subsistemas de educación media superior, la práctica docente debe de transformarse en función de eso, debe de alguna forma corresponder a los ideales y planteamientos que se están generando en la nueva escuela mexicana. Veo un planteamiento para los docentes sumamente bondadoso, en el cual nosotros como profesores no solamente tendríamos que ser sujetos de concreción curricular, ser sujetos donde realmente nuestra formación inicial y nuestras disciplinas, porque en media superior fluctuamos docentes de muchas disciplinas y justamente nuestra identidad profesional se va transformando a través del desarrollo profesional hasta tener una identidad también mayormente reconstruida, ¿no?, con elementos educativos. Bueno, ¿cómo todo esto nosotros podemos concretarlo dentro de las aulas? Entonces, me parece que es un espacio de posibilidad increíble. Creo que es un espacio en el cual nos revalorizan, pero no nos revalorizan solamente desde los términos económicos, como venimos acostumbrados, ¿no? Regularmente hablamos de formación docente o de desarrollo profesional e inmediatamente lo ligamos a algún proceso para ascenso, ¿no? Para ascenso, para incremento, etcétera. No, aquí me parece que el valor que nos están dando no solamente va en ese sentido, sino también como profesionistas, como profesionales que partimos de una rama y disciplina y cómo nosotros estos conocimientos, estos saberes podemos concretarlos en un codiseño. Y en ese tenor también irían la infinidad de materiales que los compañeros día a día realizan. Entiendo entonces, maestra, que ya no se vale esto de llegar y decir en esta reforma cómo se llama mi materia y seguir dándola igual que como le he dado hace 10, 15 años. Ya hay que pensarlo, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva, en este que marca usted codiseño, que afortunadamente lo estamos haciendo en el Colegio de Bachilleres, y además este compromiso que lo hacemos a diario en las aulas, pero que nos potencializó la pandemia hacia la virtualidad, hacia la no presencialidad, que nos dio otra dimensión de la educación. La pandemia aceleró todos estos procesos. Entonces, el poner al centro la comunidad, el hacerte responsable de tu desarrollo profesional, es ir más allá del me dijeron, me lo dieron, no me lo dieron, como no. Es que nosotros, desde nuestras disciplinas, desde nuestros saberes, desde nuestros conocimientos, desde esa necesidad de responder al otro a través de ejercicios autodidactas, nosotros tenemos que sentarnos junto con nosotros, aunque seamos de diferentes disciplinas, armar un codiseño que nos permita justamente un trabajo en las aulas completamente renovado. Hablábamos hace poco de constructivismo, ¿no? Sí. Pero en las aulas seguían los dictados. Sí. Es un paradigma, es una corriente que respondió a un momento educativo, un proyecto de nación, etcétera, ¿no? Ahora estamos en otro donde ya no solamente tenemos al constructivismo como uno de nuestros antecedentes históricos, ¿no?, sino que estamos explorando justamente estas metodologías sociocríticas para poder concretar un trabajo docente de forma distinta. Entonces, nosotros como profesores tenemos que comprender que las reformas son todos los días, son en las aulas, que nuestro desarrollo profesional es nuestra responsabilidad junto con los otros y que este compromiso que refrendamos día a día debe de ser colectivo y no puede detenerse, o sea, tiene que continuar. Es como una especie de espiral heurístico, ¿no? Muchas gracias, compañeros, por su paciencia y pues los esperamos en el segundo, que va a tratar sobre los paradigmas que subyacen en la nueva escuela mexicana y a partir de estos paradigmas, pues entonces explicar la realidad educativa que nos ha tocado vivir desde este enfoque que es la nueva escuela.